Ahora vamos a ver lo que son los polos en el plano complejo S. Esto lo vamos a ver antes de entrar al análisis del sistema de segundo orden bajo una entrada a escalón unitario, ¿sí? Para que vayan teniendo la idea de lo que son los polos que componen a un sistema de control, ¿sí? Ya sea de primer orden, de segundo orden, para que ustedes vayan viendo las señales de salida que se obtienen a partir de esa entrada a escalón y lo que va a ocurrir, cómo se van a mover esos polos. Y primero vamos a ver este plano complejo, que es como se llama el plano complejo, donde se van a colocar los ejes imaginarios y reales, que es donde se realizan los análisis, o más bien donde se representan más bien los polos y ceros de un sistema. Ahorita vamos a ver solamente la parte de los polos, ¿sí? Esto es sigma, que representa el eje de los números reales, y este se llama j omega, donde va en el plano cartesiano lleva j omega, que es el eje de los números imaginarios, ¿sí? De los números imaginarios. Entonces, menos y aquí menos j omega. Entonces, cuando los polos caen en esta zona, en esta parte, en este cuadrante y en este de aquí, es lo que se conoce como una región estable, ¿sí? Estable. Los polos los vamos a representar con una X, ¿sí? O con una cruz, una X así. Ahora tenemos la región inestable, que va a ser la de este lado, en estos cuadrantes, ¿sí? Esto va a ser entonces la región inestable. Cuando caen los polos ahí en esos cuadrantes, es la región inestable. Entonces, los que vamos a analizar es lo que habíamos visto, que era el caso subamortiguado, que es dentro de estos valores entre 0, z y 1, ¿sí? Z va a estar dentro de esos valores y estos van a ser polos complejos conjugados con parte real negativa, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Que se define con la siguiente ecuación: el polo 1, el 2, será igual a menos z omega n más menos omega n raíz de 1 menos z al cuadrado, ¿sí? Esto es como la que ya habíamos visto en la sesión anterior. Y esto es considerando, claro, que es un sistema de segundo orden, ¿sí? El cual tiene dos polos, que tiene la forma que habíamos visto, la salida entre la entrada igual a omega n al cuadrado, s al cuadrado más 2 z omega n más omega n al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a quedar en el plano complejo cómo van a quedar los polos, en dónde se van a ubicar estos del caso subamortiguado? Entonces tenemos aquí nuestro eje, ¿sí? El eje real y el eje imaginario, y los polos, esos polos se van a ubicar aquí. Los que son complejos conjugados con parte real negativa, ahí van a estar, ¿sí?
Y la gráfica de salida de ese sistema ya en el tiempo, ¿sí? La gráfica de salida CDT, acuérdense, en el plano, en la transformada de Laplace sería aquí CDS, ¿sí? Ahora en el tiempo, en CDT, que sería frente a una entrada escalón unitario, la salida que vamos a tener, o la gráfica, sería de esta forma. Tomaría esta forma, va a ir descendiendo hasta llegar a converger a 1, ¿sí? A la que es la referencia, ¿sí? Esta sería su referencia. Va a llegar a converger en 1. Ahora vamos a ver el caso críticamente amortiguado. Esto es cuando z es igual a 1. Y esto quiere decir que hay un polo doble real negativo, ¿sí? Esta z que tengo aquí es la z del alfabeto griego, ¿sí? Real negativo. Entonces eso quiere decir polo 1 y el polo 2, su ecuación sería en menos z omega n, ¿sí? Ahora su gráfica del plano complejo, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. Los polos se van a ubicar aquí uno encima del otro. Aquí habría dos polos, ¿sí? Aquí habría dos polos, ¿sí? Uno encima de otro. Y su gráfica en el tiempo, recordando que frente a que un escalón unitario de valor 1, ¿sí? Entonces la respuesta sería la siguiente, la gráfica de la salida sería así, hasta llegar a 1. Y ahora vamos a ver el siguiente caso, que son los tres que vamos a analizar de forma matemática. Vamos a ver el caso sobre amortiguado, ¿sí? Donde z es mayor a 1. Estos son polos reales negativos y diferentes, ¿sí? Van a ser dos. Otra vez, nuevamente, la ecuación sería el polo 1, polo 2 va a ser igual a menos z omega n más menos omega n, la raíz de z al cuadrado menos 1, y su gráfica en el plano complejo. Aquí está el eje real, el eje imaginario, ¿sí? Significaría que los polos, uno se puede ubicar aquí y el otro aquí, ¿sí? Aquí están los dos polos, se ubicarían aquí de esta forma, esos dos polos. Y la salida es muy parecida a la anterior, pero vamos a ver que converge en otro tiempo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo el escalón unitario, ¿sí? Aquí está el escalón unitario, pero ahora esta señal va a llegar de esta forma, aquí, con una pequeña curva aquí, esto que se ve aquí, así, ¿sí? Hasta llegar hasta acá, hasta llegar aquí ya al valor unitario. Si seguimos, por ejemplo, si nosotros seguimos la referencia hasta aquí, pues sería de esta forma. Entonces lo que va a cambiar, lo que lo hace diferente, es que fíjense, en esta área es más chica que esta. Si aquí tarda más tiempo en llegar al valor
unitario del escalón, que aquí llegó hasta este punto, digámoslo, y aquí ya está convergiendo en este punto. Entonces el tiempo de aquí es más chico que el tiempo en el que llega hasta acá a converger, ¿sí? Entonces estos son los tres que vamos a analizar matemáticamente, y se generan otros que también son importantes. Vamos a verlos, ¿sí? Vamos a verlos, que viene siendo el caso, por ejemplo, el caso oscilador. Los voy a poner para que los conozcan, esos casos donde z es igual a 0. Entonces tenemos polos imaginarios. ¿Y qué pasa aquí? Yo tengo el plano complejo, la parte real, la parte imaginaria, j omega, y los polos se ubican aquí y aquí. Entonces la salida en el tiempo que va a pasar en la salida del sistema, tengo aquí mi escalón unitario, ¿sí? Mi escalón unitario, y va a ser la siguiente oscilación. Va a estar así durante todo el tiempo, va a estar así, nada más por estar ubicados los polos aquí y aquí, ¿sí? Entonces vemos la importancia que tiene, pues, los polos, la ubicación de los polos, de saber cómo se comporta el sistema, ¿no? Entonces vamos a ver los otros dos. Miren, esto es lo contrario a lo que vimos allá en la parte de arriba. Esto es si la parte real, j omega, parte imaginaria. Esto es si los polos ahora se encontraran aquí. Acuérdense, cuando caía aquí, que ya era inestable. Era inestable, y esto ya es muy peligroso en un sistema físico, porque pues tiende a hacerse inestable el sistema, y pues puede ocasionar pues resultados no deseados, ¿no? Entonces aquí mi escalón unitario, ¿y qué es lo que va a estar haciendo esta cosa? Así ya va a estar así oscilando, pero de forma inestable. Va a ir creciendo esto, va a tender, en teoría, pues a infinito, ¿verdad? Conforme el tiempo va pasando, pues va a tender a un valor muy grande, hasta infinito, sí, va a tender a eso. Ahora, esto es cuando z es, o que se encuentra dentro de estos valores, ¿sí? Entre 0 y -1. Entonces vamos a ver este último, en el cual se encuentran los polos. Este es el eje real, eje imaginario. Los polos se encuentran en la parte positiva, y ya habíamos dicho que toda esta parte del lado derecho es inestable. Entonces vamos a ver, la señal se va a comportar de la siguiente forma: el tiempo, la salida del sistema, el valor unitario del escalón. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir de forma exponencial, ¿sí? Va a ir creciendo de forma exponencial cuando los polos se encuentran sobre el eje real del lado derecho del plano complejo, ¿sí? Entonces esto es información que tienen que conocer, y aquí me faltó ponerles que esto pasa cuando z es menor a -1, ¿sí? Pasa este caso. Entonces esta es información que tienen que saber, ¿verdad? Tenerlo muy clara, qué es lo que pasa en un sistema físico. Vuelvo a lo del dron, porque es lo que yo manejo. Yo manejo robótica aérea, es lo que, por así llamarlo, pues es mi especialidad, es de lo que publico, entonces, de los artículos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo lo llevara a un dron, que quiero llevarlo a una altura deseada, por ejemplo, aquí voy a dibujar yo un dron, vamos a poner lo que despegue. Entonces el dron va a ir aquí oscilando en todo este tiempo hasta que llegue, vamos a ponerle que esto fuera 1 metro, ¿sí?
pues hasta que llegue a ese metro ese dron va a andar subiendo y bajando. Entonces eso no es deseado, ¿no? Si yo tengo por aquí obstáculos o el techo, si hago unas pruebas en un salón cerrado y si llega a topar aquí, pues estrella y se cae, ¿no? Entonces no es conveniente que haga este tipo de movimientos el dron en la altura. Ahora, si yo tengo el dron aquí que despegue, le da un cuadrotor, este es de 4 rotores, pues va a llegar aquí de forma suave a 1 metro. Entonces esto está bien y en un tiempo aceptable. Ahora, pues el dron igual aquí va despegando, pero el tiempo es mayor que llegue a 1 metro. A lo mejor, pues el salón no es tan grande y a lo mejor aquí ya hay una barda. Entonces, ¿qué va a topar? Un muro. Aquí ya está un muro. ¿Qué va a pasar? Pues se va a estrellar aquí el dron. Entonces, por eso es necesario conocer el análisis de saber qué va a salir en los polos, qué va a haber en la salida, ¿sí? ¿Qué va a haber en esta salida CDT? ¿Cómo se va a comportar el, el dron en este caso? Por eso es que hacemos las simulaciones antes de llevarlo y programarlo a un sistema ya físico, un robot aéreo físico. ¿Y qué va a pasar en este? Pues tantito peor, ¿no? Si el dron, digamos, va a llegar aquí al unitario, pues va a andar todo el tiempo oscilando, subiendo y bajando su altura, va a andar así todo el tiempo. Entonces, cuando uno ve esto, pues para eso nos sirven todas estas gráficas. Tú dices en el diagrama de control o que estás analizando, dices, ah, eso quiere decir que sus polos se están ubicando en el eje imaginario, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo cuando ves. Entonces hay que ajustar ahí con el controlador, hay que ver qué pasa para llevarlo a qué. Pues a llevarlo, lo que ahí me interesaría sería llevarlo a esta forma, ¿no? Tenerlo así, que la altura pues llegue así como está aquí. Ahora, aquí ya se pone peor todo, ¿no? Todo este asunto. Tengo aquí el dron, pues imagínense, la altura pues va a ir subiendo y subiendo. Aquí va ahora el dron subiendo, o sea, oscilando y oscilando y oscilando hasta que va ganando más altura conforme, conforme va pasando el tiempo. Entonces, pero aquí ¿qué pasa? Pues supongamos que esta parte de aquí pues ya es el piso, pues ya se estrelló, ¿no? Ya se estrelló. Entonces, por eso es que es importante saber esto. Y esto, pues aún peor, ¿no? En este caso, si el dron está aquí en el suelo, empieza a tomar altura y se pasa de la deseada, imagínense, pues llega y se va y puede llegar hasta las nubes, hasta que se acabe la batería se va a caer. Entonces eso es muy peligroso, porque puede pasar ahora por aquí pues un avión, ¿no? Puede pasar por aquí un avión y pues eso ya no es deseable, ¿no? Ya no es deseable y hemos, desgraciadamente ahí se pueden ver videos en los que se ve pruebas de accidentes con drones que puede romper el ala de un avión, ¿verdad? Entonces si entra una turbina, o sea, es muy peligroso esto. La verdad hay que tener cuidado, no es nada más agarrar un dron y volarlo. Eso es la verdad muy irresponsable para quienes lo hacen y hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.